Buenas noches, amada Iglesia de Cristo. Estas son las buenas noticias del reino, noticias de gozo y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy la pastora Eileen Pavón y les saludamos desde la ciudad de Valencia, España, donde estamos agradecidos con el Señor por traernos a esta tierra hermosa, por permitirnos disfrutar del cuerpo de Cristo aquí y también extenderles hasta su casa, hasta su corazón, nuestra gratitud de parte de la pastora Lisbeth y de todo el equipo ministerial del Centro de Gloria Valencia. Que sepan que nuestra casa de oración está abierta para ustedes. Hoy estamos de júbilo, hoy estamos de fiesta, porque tenemos a un invitado especial, un invitado a quien recientemente tuvimos en casa y que hoy nos da el Señor la oportunidad de volver a disfrutar de la medida de la gracia de Cristo en Él, aunque Él está en tierras lejanas, Él está disfrutando de un calor que nosotros extrañamos, está en Barranquilla el apóstol Arnold Ballesteros. Apóstol Arnold, bendecido, buenos días, buenas tardes, buenas noches por el cambio de horario. ¿Cómo estás? Nosotros tenemos gratitud en nuestro corazón de volver a conectar contigo, aunque sea por este medio. Bendecido y bienvenido, apóstol. Gracias, Pastora Eileen. Un gozo saludarte a ti, a toda la familia del Centro de Gloria, a los cuales pues les mando un abrazo y a todos esos hermanos maravillosos con los que pudimos compartir en este último viaje a Valencia, España, que creo que fue un tiempo realmente maravilloso que el Señor nos brindó. Y bueno, ya acá por casa, disfrutando también del calorcito barranquillero. Pero muy contento y bueno, con gran expectativa de lo que el Señor nos ministrará en el día de hoy. Amén, amén, amén. Nada, decirte también, apóstol, que a la congregación Casa de Reino allí en Barranquilla, nuestro cariño, nuestra gratitud y saludarles y extenderles y confiar en el Señor que pronto estemos nosotros también por allá disfrutando de la gracia en esa casa de oración. Saludos también a la pastora Sandra y nada, nuestro cariño y siempre les tenemos presente. Apóstol, la vez pasada conversábamos y nos recreábamos, porque realmente estos espacios es para recrearnos en la gracia y en la verdad, la cual opera, esa gracia y esa verdad que opera, dada por Cristo, enviada por Cristo, que la gracia es Él mismo y la verdad es Él mismo operando en nuestras vidas. Y te decía que la vez pasada, perdón, nos recreábamos en este espacio, en este tiempo. Qué bueno es poder disfrutar de la medida de Cristo en cada una de las personas que nos comparten, que están con nosotros, que nos acompañan, perdón, y que han estado con nosotros en este espacio. Decirte que la vez pasada que estuviste aquí en Valencia disfrutamos muchísimo, aunque bueno, tuvimos algún fallo técnico y se perdió ese material para el público, pero nosotros lo disfrutamos. Y es hermoso de verdad porque creo que debemos ser intencionales en provocar espacios como este. Doy gracias al Señor por tu vida y porque sé que quienes nos escuchan van a disfrutar la medida y la gracia de Cristo en ti. Hoy vamos a estar disfrutando ese programa, esa verdad que la vez pasada solamente tuvimos la oportunidad de disfrutar Paula, la pastora Lisbeth que estaban tras cámara y que de verdad que fue poderoso. Entonces hoy vamos a dar gracias al Señor porque sabemos que las personas que están del otro lado de la pantalla es un motivo de honra para nosotros saber que el Señor nos ha confiado el edificar la tierra de su corazón con este gran y hermoso y poderoso tema que es la gran obra de Dios en esos tres aspectos fundamentales, y se puede decir que me has compartido previo, apóstol, decirte que a partir de este momento la pantalla y el tiempo es tuyo. Gracias, gracias, pastora. Sí, realmente es
Bueno, primero un enorme privilegio que el Señor nos da a todos y cada uno que de una u otra manera estamos involucrados de parte del Señor en el proceso de colaborar en la edificación de su cuerpo, entendiendo que realmente el Señor es el único que da el crecimiento. Algunos podemos regar, otros podemos plantar, pero realmente el crecimiento lo da el Señor y con la expectativa que sea el Señor por medio de su Espíritu, abriendo cada día los ojos de nuestro entendimiento y haciéndonos saber y conocer realmente cuáles son tanto la esperanza a la que Él nos ha llamado como estas riquezas maravillosas de su glorioso Evangelio. Y bueno, vamos a compartir en este día acerca de este tema maravilloso como lo es la gran obra de Dios. Creo que su nombre lo indica, es la obra de Dios, no es la obra de los hombres, sino es la obra que el Señor lleva a cabo, la obra que el Señor hace por medio de su Espíritu. Esta gran obra de Dios podemos identificarla, por así decirlo, en tres grandes aspectos. El primero de ellos podríamos decir que es lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, estoy hablando del hombre, del ser humano. ¿Okay? Hay un aspecto de esta gran obra divina que Dios llevó a cabo, ¿ok? Para brindarle al hombre lo que el hombre no tenía. El hombre no tenía un camino de salvación, el hombre no tenía un camino de regreso al Padre, el hombre no tenía una puerta abierta, una puerta divina, una puerta ensangrentada a través de la cual, si él entra, puede realmente llegar a experimentar salvación. El hombre no tenía eso. Y entonces lo que el hombre no tenía, el Padre en su gran amor y en su gran misericordia lo ha provisto. Y lo ha provisto a través de su Hijo. Entonces Él ha provisto este aspecto de esta gran obra de Dios que es lo que Él hizo por nosotros. También tenemos el otro aspecto que tiene que ver con lo que Cristo hace en nosotros. ¿Ok? Y el tercer aspecto diríamos que es lo que Cristo hace por medio de nosotros. Y estos tres aspectos son importantes, son fundamentales, diría yo. No son tres obras de Dios. Yo creo que es la gran obra de Dios, pero que está expuesta o que está representada en estos tres grandes aspectos. Cuando un individuo realmente llega a participar de esta gran obra de Dios, entonces puede llegar a experimentar, puede llegar a ser un testigo vivo, ¿ok? De lo que Dios produce en el corazón de los hombres, ¿ok? De esta transformación realmente a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo, que es lo que el Padre desea con todos y cada uno de nosotros, que seamos realmente transformados a la imagen de su Hijo. Por supuesto, con todas las implicaciones que esto tiene y que podamos llegar a participar también de la plenitud de este Hijo. Entonces, como dije anteriormente, son muchas las variables que están implicadas allí, lo que el Señor hace en cada uno de nuestros corazones, cómo obra y cómo opera. Pero bueno, de eso se trata lo que vamos a ir compartiendo. Yo quisiera tomarme estos primeros minutos para quizás compartir algo que creo que nos va a servir mucho como fundamento para el tema que vamos a tratar. Y es empezar diciendo que toda la realidad de Cristo, ¿ok? Que pueda ser vivida, que pueda ser conocida, que pueda ser experimentada por el hombre, realmente
puede llevarse a cabo única y exclusivamente por la fe del Hijo de Dios. ¿Ok? Si no es por la fe del Hijo de Dios, el hombre jamás podría llegar a ser un participante activo, real, de esta gran obra de Dios. Es por medio de la fe del Hijo como nosotros podemos realmente accesar, participar y llegar a experimentar toda la voluntad de Dios que está establecida realmente en el Hijo. Amén. Y cuando hablamos de la fe del Hijo de Dios, es importante que identifiquemos que estamos hablando de la sustancia divina. El escritor de los Hebreos, por inspiración del Espíritu, allá en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe. Es pues la fe. Y la palabra que encontramos en la Reina Valera, que es una de las versiones que más usamos, dice la certeza de lo que se espera. ¿Okay? Particularmente creo que no sería como la palabra más apropiada, porque la palabra que usa el escritor en el original es la palabra upostasis. Y upostasis tiene unas implicaciones bien interesantes. Lo primero que la palabra upostasis significa es sustancia. ¿Okay? Cuando usamos la palabra upostasis, estamos haciendo referencia a la esencia de algo, o sea, al ser de algo, a la sustancia de algo. Además de que también brinda la idea, esta palabra de sentarse bajo. Dicho de otra manera, que esa sustancia nos sirve de soporte. Es el soporte, es la base, el fundamento donde ese esperar o esa expectativa que uno tiene se puede sustentar. ¿Ok? Eso entonces nos ayuda mucho porque ya nos da una claridad de que la fe no es una simple creencia que se estableció en un vacío. ¿Ok? No, la fe es la sustancia, la fe es la esencia misma del Hijo de Dios que nos sirve de base y nos sirve de soporte para lo que nosotros podemos esperar o lo que nosotros podemos expectar. Desde esa base, entonces, cuando hablamos de fe, realmente estamos hablando del Hijo mismo de Dios, porque ¿quién es la sustancia eterna? ¿Quién es la esencia eterna? Si no es el Hijo mismo. Este mismo escritor en el capítulo número 1, versículo número 3, haciendo referencia precisamente al Hijo, dice que Él, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de la sustancia divina. El Hijo es la esencia misma de la sustancia divina. Entonces, esa es la razón por la cual el escritor, este mismo de los Hebreos, dice, por allá en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O el apóstol Pablo también nos expone allá en Romanos 10, versículo 17, y nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la base, el fundamento, la sustancia de la fe es Cristo mismo. Es la palabra viva de Dios, el verbo de Dios. De tal manera que sin Cristo, que es la palabra eterna, el verbo eterno, la fe no existe. No hay fe sin Cristo. No hay fe sin la palabra de Dios. Él es el fundamento y Él es la esencia de esa fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es como decir, sin Cristo, sin la palabra viva y eterna, es imposible agradar a Dios, porque todo el agrado del Padre se encuentra en su Hijo. El Hijo es el placer del Padre, ¿ok? Por eso aquellas declaraciones que el Padre las hizo, por lo menos en dos ocasiones, ¿cierto? Cuando Juan el Bautista o en el monte de la transfiguración, que vino esa voz del cielo
en medio de la nube que decía, este es mi Hijo amado, Amado, en quien aleluya. tengo complacencia, en quien tengo placer, en quien tengo delicia. Entonces, no puede haber ningún agrado para el Padre fuera de Cristo, ¿ok? Sin la fe del Hijo de Dios es imposible agradar a Dios. ¿Y por Wow. qué esto es importante? Porque, repito, todo lo que nosotros vamos a experimentar en Cristo Jesús, tenemos que experimentarlo por medio de su fe, no aparte de esa fe. Y aquí es cuando entramos a hacer una gran diferencia entre lo que es la fe del Hijo y lo que pueden ser las creencias, ¿ok? Porque una cosa es tener creencias y otra cosa es participar de la fe del Hijo de Dios. Una creencia es un convencimiento, una creencia es una convicción, una creencia es una certeza, ¿ok? Que uno puede tener. El asunto es que las creencias pueden estar basadas en miles de cosas, pastora, en Wow. miles de cosas. Por ejemplo, hay gente que cree en la Tierra, en el planeta Tierra, como su Dios. Y entonces hablan de la madre Tierra y esa es su creencia. Otros creen en el sol y el sol es Dios para ellos y esa es su creencia. Otros pueden creer en otros personajes de la historia que han habido y para ellos pues ese es su Dios o ese es su líder espiritual que los guía. Pero eso son creencias, Wow. creencias que están basadas en suposiciones, imaginaciones, pensamientos, ideas, dogmas e interpretaciones aún de las propias escrituras. Uno puede sacar creencias, pero una cosa son las creencias y otra cosa es la sustancia, la Wow. hipostasis, la esencia de Cristo como base y soporte de la fe del Hijo de Dios. Por Wow. esa razón, entonces, podemos afirmar este principio. Si nuestras creencias, ¿ok? Tienen como soporte, como base y como fundamento la sustancia y esencia de Cristo, maravilloso. Si Aleluya. nuestras creencias tienen como soporte y base la palabra viva de Dios, el verbo de vida, maravilloso, porque Bendito sea nuestras tu nombre. creencias están soportadas y sustentadas en aquel que es la base de la fe y el fundamento de la fe, como lo es el Hijo de Dios. Pero si nuestras creencias están soportadas o están fundamentadas en una idea que yo puedo tener, un concepto, una imaginación, una interpretación que yo hice, que yo hice o que yo llevé a cabo, pues entonces voy a tener un problema. Voy a tener un problema porque ya no va a estar mi creencia sustentada en la palabra viva del Señor. Y esto Aleluya. es fundamental que lo podamos entender porque es lo que nos va a ayudar definitivamente en este caminar Wow. en Cristo. Por eso es que una y otra vez encontramos el corazón apostólico anunciando andemos por fe y no Wow. por vista. ¿Ok? Aleluya. Caminemos por fe. ¿Ok? Como viendo al invisible. ¿Ok? Como viendo las cosas que no se ven. ¿Ok? No cosas temporales o pasajeras. Entonces, si caminamos en la palabra viva del Señor y no en creencias, en suposiciones o imaginaciones que nosotros nos hagamos, eso va a ser algo realmente fundamental que nos va a ayudar en este transitar en Cristo que tenemos que hacer. Y para ir cerrando esta primera parte, este primer principio de fe, permítanme decirles que esa fe realmente es la luz de Cristo. Esa fe es la mente de Cristo, la sustancia de Cristo, la esencia de Cristo. En términos muy sencillos, la fe es el ver de Dios. ¿Ok? No es mi ver. La fe del Hijo no es nuestro ver, no. Es el ver de Dios, es el ver del Hijo. ¿Ok? Por eso la fe nos tiene que ser dada. Por eso es un don de Dios. ¿Ok? Un don de Dios. ¿Ok? No es algo que nosotros podemos Producir. producir por nosotros mismos. No, la fuente de esa fe es Cristo mismo. Es el autor,
es el consumador de dicha fe. Entonces, cuando hablamos de fe, estamos hablando de la luz de Cristo, de la mente de Cristo, del ver mismo de Cristo, de la sustancia y esencia divina. Podemos decir también que esa misma fe está íntimamente relacionada con el entendimiento del Señor, con la comprensión que viene de arriba, con el conocimiento celestial, con el entendimiento del Señor. ¿Okay? No es nada que tenga que ver con nosotros, sino con Él, pero que se nos da y que se nos otorga precisamente para que caminemos por ella. Eso ya de base y de plano nos está diciendo que la voluntad de Dios no es que caminemos en nosotros mismos, no es que caminemos en nuestras propias ideas o en nuestra propia voluntad o que hablemos nuestras propias palabras. No, tenemos que caminar y vivir por la fe del Hijo de Dios. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que desde ese fundamento me gustaría que entráramos a compartir entonces el tema que está establecido para hoy, que es la gran obra de Dios. Así es que trabajemos un poquito el primer aspecto. ¿Okay? Este primer aspecto de la gran obra de Dios dijimos que tiene que ver con lo que Dios hizo Amén. por nosotros. ¿Okay? Amén. Y para entender un poquito acerca de esto, vayámonos al principio. ¿Okay? Si Dios hizo algo por nosotros, tuvo que haber una razón. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios hizo por nosotros lo que hizo? ¿Ok? Amén. Y entonces, claro, hay muchísimas escrituras que nos van a permitir, que nos van a ver esto que Dios hizo por nosotros. Por ejemplo, vamos a ir a una aquí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 nos va a exponer de la siguiente manera esta realidad. Dice, por ejemplo, el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios dio a su Hijo. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Ya sabemos lo que Dios hizo. Entregó a su Hijo por nosotros. ¿Ok? Ahora, la pregunta que debería surgir es, bueno, ¿y por qué Dios tuvo necesidad de hacer eso? Porque Dios tuvo necesidad de entregar a su Hijo. ¿Okay? Y podemos encontrar esa respuesta en muchos pasajes de la Biblia, pero aquí, por ejemplo, vamos a escoger este en Efesios capítulo 2, que nos va a exponer de una manera clara esta condición en la que el hombre natural se encuentra y por lo cual es necesario que Dios haya hecho lo que hizo en su Hijo. Dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Okay? Por supuesto, Pablo está hablando de esta manera porque le está hablando a la iglesia. ¿Okay? Una iglesia que él ha conocido, ¿okay? Que tiene una evidencia y un fruto ya de esta obra de Dios manifestada en ellos y expone esta realidad. ¿Ok? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow. Dicho de otra manera, el hombre se encuentra en la condición o estado natural en muerte. El hombre se encuentra en muerte. Dios necesita sacar al hombre de ese estado o condición de muerte en el que se encuentra el hombre y necesita ministrarle vida. ¿Okay?
El único que puede hacer esa obra es Dios mismo, porque Él es la vida misma. Esa es la razón por la cual el mismo Señor declara ya en Juan 10, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que esa vida la tengan en abundancia. Entonces, la única manera para que el hombre pudiese ser rescatado de la condición de muerte en la que él se encontraba, era que Dios enviara a su hijo. Su hijo, que es la vida misma, tenía que entrar legalmente a este mundo, tenía que encarnarse. Por eso es que el escritor de Hebreo habla de y me preparaste cuerpo. Cuerpo. ¿Okay? Entonces tuvo que entrar legalmente al mundo, y el apóstol Pablo nos dice allá en Gálatas capítulo 4 verso 4, cuando se hubo cumplido el tiempo, Dios envió a A su su hijo, hijo. nacido de mujer y nacido Bajo la bajo ley. la ley. ¿Para qué? Para redimir al hombre. Aleluya. Para eso viene el hijo, para redimir al hombre. El hombre estaba en deuda con Dios, el hombre se encontraba no solamente en deuda con Dios, sino en una incapacidad total para por sí mismo pagar esa deuda. No podía hacerlo y no podía salir de la condición de muerte en la que estaba. Por tanto, Dios tiene que hacer, ¿ok? Lo que tiene que hacer, y es enviar a su hijo. Esa es una muestra inmensa, inmensa del amor de Dios, ¿ok? Amén. Y el apóstol Pedro en una frase lo describe de una manera tan maravillosa cuando dice, el justo murió por los injustos para llevarlos a Dios. Eso es realmente algo extraordinario. O cuando Pablo dice que Cristo ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque Amén. Cristo no murió por ningún justo, Cristo Wow. murió por los pecadores, porque si fueran justos, pues no tenía él necesidad Necesidad. de morir. Por eso fue que el justo murió por los injustos, Injusto. todos injustos, y él murió para ellos. Entonces, esta es este aspecto de la obra que es fundamental, que es Cristo viniendo a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, y Amén. a establecer un fundamento de redención extraordinario. Wow. Apóstol, qué magistral, qué hermoso, pero sobre todas las cosas, qué poderoso. Porque esto es realmente conoceréis la verdad. Esa verdad que nosotros estábamos muertos, pero que esa verdad, la cual es Cristo, nuestra vida, la vida, vino para darnos esa vida y vida en abundancia. Apóstol, si estuviese una persona que no conoce o que no ha sido instruido en esta verdad, ¿qué le diríamos para él? Porque sabes que todo esto que has dicho es muy poderoso y es fácil de entender para nosotros que, como dice la palabra, que por el uso de la palabra tenemos los sentidos ejercitados. Pero una persona que, por ejemplo, va pasando por aquí, como le dijo el señor Abacú, y está viendo la visión escrita, está viendo esta verdad escrita. ¿Cómo le haríamos entender, o le haríamos entender, no, perdón, corrijo, cómo le presentaríamos este plan de salvación? Porque al principio dijiste una verdad poderosa. El Padre nos dio lo que no teníamos. Eso es poderoso, poderoso entenderlo, poderoso disfrutarlo y digerirlo. Tú dijiste que no teníamos un camino de vuelta al Padre y que no teníamos una puerta, por mencionar algunos aspectos de lo que es Cristo, de lo que representa Cristo. Si una persona, alguien le ha dicho que porque pecó, si un hermano que conocía y alguien le dijo, has pecado y te has perdido la salvación, como en una oportunidad me dijeron a mí que tenía el espíritu de Saúl.
o que le dicen estas aberraciones, ¿no? Y la pregunta es, ¿esto es una verdad presente, vigente, o es algo que sucedió y que el que no se montó en ese bus, quien no compró ese ticket o quien no aceptó ese ticket, ya no hay salvación para él? ¿Cómo podríamos entender esto? Bueno, lo primero que es importante identificar es que en cuanto a la parte divina, en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a este aspecto de lo que Cristo hace por el hombre, ¿ok? Correcto. Esta es una obra perfecta. Amén. Esta es una obra vigente. Amén. Esta es una obra que no podemos darle un periodo de caducidad por nosotros mismos. Esta obra está presente, se llevó a cabo hace 2000 años, pero sigue tan vigente hoy como hace 2000 años. ¿Ok? Y hay una palabra a lo largo de todas las escrituras, me refiero desde Génesis a Malaquías, que vino corriendo a lo largo de este río de Dios por boca de los profetas, que dice, por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hay una palabra para decirle a todas las personas que nos puedan estar escuchando y que realmente no han conocido al Señor y no han participado de esta vida y de esta verdad, hay que decirles, hay una vida gloriosa, hay una vida celestial, Amén. hay una vida divina que trasciende totalmente todo lo temporal, todo lo natural, y que no vinimos a esta tierra simplemente a vivir un periodo de tiempo, para algunos quizás 20 años, para otros 40, para otros 50, para otros 80 o 100, pero no vinimos a eso simplemente. Vinimos realmente para conocer, ver y oír al Señor Jesucristo ministrar y Wow, obrar en nuestros corazones. wow. Nosotros vinimos a esta tierra con un propósito, y el propósito es conocer íntimamente, internamente y eternamente a nuestro Dios. Esa es la Aleluya. razón por la cual vinimos. No vinimos aquí simplemente a hacer cosas terrenales o naturales. No, no vinimos a eso. Por eso las expresiones del Señor Jesús: no trabajen solo por la comida que perece, porque todo el enfoque lo tienen en la comida que perece. No, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. O hay una frase que la verdad que ha ministrado y cautivado mucho mi corazón. Es una frase que Moisés la escribió en el único salmo que escribió, el Salmo 90, y dice: Señor, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que podamos traer al corazón sabiduría. Wow. Es una frase con una riqueza enorme, extraordinaria, porque realmente lo que Moisés está diciéndole, creo que por una inspiración del Espíritu de Dios al Padre Eterno, es: Padre, enséñanos cuál es el propósito nuestro. Aleluya. Enséñanos la razón por la cual hemos nacido. Enséñanos para qué estamos aquí. Enséñanos por qué nos das tiempo y por qué nos das espacio en esta tierra. Enséñanos por qué cada día nos levantamos y respiramos y podemos ver el sol. ¿Cuál es la verdadera razón para lo cual hemos nacido? Y creo que la respuesta que él recibe por esa inspiración es: enséñanos a traer sabiduría a nuestro corazón. Wow. Ahora, es maravilloso cuando entendemos que esa sabiduría no es algo, Ajá. no es simplemente aquella definición que damos, la sabiduría es la capacidad para aplicar el conocimiento. Bueno, eso, ¿cómo decirlo? Como una definición etimológica, pues Sí. pueda que suene bien, pero la sabiduría es una persona. La Amén. sabiduría es el Cristo glorioso. Pablo dijo: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Ha dicho de otra manera, lo que Moisés está diciendo: señores, la razón por la cual ustedes han nacido, la razón por la cual existen, la razón por la cual respiran, es para que lleguen a conocer a Cristo el Señor
como realidad viva, como la vida misma en sus corazones. Yo creo que eso podríamos decirle, pastora, a todas las personas que nos están Wow. escuchando y que el Señor pueda ministrar sus corazones. Sí. Amén, amén, amén. Qué gloriosa realidad, pero sobre todo qué dulzura escuchar la voz de papá. ¿Sabes por qué digo qué dulzura y qué glorioso y qué poderoso? Porque fíjate que Dios no demandó algo a los hombres para dar esto, para dar a su hijo. Lo único es que nosotros, es como que alguien nos trae un regalo y nosotros cerramos nuestro corazón para no recibirlo. Lejos esté de nosotros, de quienes nos escuchan en este tiempo, lejos esté de ti rechazar este glorioso, esta gloriosa vida, porque este regalo, como dice el apóstol, no es algo, es alguien, es ese Cordero de Dios que nació en ese pesebre y que fue a la cruz por nosotros, es ese regalo de vida que vino, ese regalo ha venido en tantas presentaciones, en distintas presentaciones, como para que no le quede a la mente del hombre no poder entenderlo, porque por pequeño que sea, dice la palabra de Dios, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y qué poderoso es poder, por medio de estos espacios, apóstol, llevar este glorioso evangelio de Cristo. ¿Por qué soy intencional en decir estos espacios? Porque también abrimos ventanas o se abren ventanas, y utilizan mal estas herramientas, infundiendo terror, infundiendo temor en las personas, infundiendo condenación. Pero qué poderoso es la cita cuando hablabas que el apóstol Pedro dijo, el justo murió por los injustos y el propósito es poderoso para llevarles a Dios. Qué poderoso es poder entender esta realidad, porque entonces así y solo así seremos participantes. Creo que ya estoy entrando en el tercer aspecto. Ser participantes de lo que Dios hace por medio de nosotros. Es que quien haya experimentado la miel, quien haya experimentado la dulzura de su voz, de su vida, de su vivir dentro de sí, creo que somos deudores en cuanto a la predicación del Evangelio puro, puro, así como papá lo envió. De tal manera envió Dios a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, en Él tenga vida eterna. Y el 17 es más poderoso, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea salvo. Esto es poderoso, esto es vital. Yo creo que esta es de las mejores noticias que podamos recibir a lo largo de nuestras vidas es esto. Y el texto que citaste de Salmo es poderoso, es hermoso. Y definitivamente es el deseo del Señor. Siempre me gusta resaltar el hecho de que nuestro Dios, su naturaleza es salvadora. Aleluya. La naturaleza de nuestro Dios no es condenatoria. Nuestro Dios quiere salvar, ¿ok? Si algún hombre experimenta la condenación, no es por responsabilidad de nuestro Dios, ¿ok? Precisamente es porque el hombre da la espalda a lo que Dios está haciendo o quiere hacer en su corazón, pero Dios quiere salvar. O sea, si Dios hubiese querido que el mundo se condenara, pues simplemente no hubiese enviado a su Hijo y listo, todos estaban condenados, así, Total. sin un Salvador y ya. Pero, ¿qué mueve a Dios a enviar a su Hijo? Porque quiere salvar. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 9 encontramos una expresión que creo que es extraordinaria. En el verso 56 de Lucas 9 dice así el Señor mismo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Es que es el deseo del Señor salvar a los hombres. Ese es su verdadero deseo, esa es su verdadera intención. Entonces, Él lo hace de esta manera
porque quiere producir eso. O el testimonio que se da de él en Mateo capítulo 4, igual, ¿ok? Cuando nos habla de esta tierra de Zabulón y de tierra de Neftalí, ¿ok? Que era una tierra que estaba bajo de digamos, identidad profética como una tierra de tinieblas o un pueblo asentado en tinieblas, ¿ok? O un pueblo que está asentado en región de sombra de muerte. Pero qué maravilloso que ese pueblo asentado en tinieblas, dice, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora, nosotros somos ese pueblo en región de sombra de muerte, ¿ok? Pero la luz nos ha resplandecido. La luz ha brillado en nuestro corazón. Ahora, no solamente en el nuestro, Dios quiere y brilla su luz en todos los hombres. Por eso es que Dios tiene esta naturaleza salvadora. En Juan capítulo 1, pastora, podemos verlo de una manera tan clara, tan contundente, esta voluntad de Dios. Dice Juan capítulo 1, un principio extraordinario. Dice en el versículo 4, del versículo 1 al versículo 3, creo que es un testimonio tan certero y convincente que Juan, por el Espíritu, lo establece. Habla del verbo, de la palabra viva en una unidad perfecta con el Padre, que estaba con el Padre, que era Dios, que era en el principio con Dios y que todo lo que se ha hecho por medio de él y que sin él nada de lo que se ha hecho se hubiese podido hacer. Pero luego dice, en él, en esta palabra viva, en este verbo, en este logos de Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, unos hombres que solo se encuentran en tinieblas porque en sí mismos no conocen otra cosa, él es la vida del Padre y se manifiesta a los hombres como luz. Toca sus corazones como luz, llega a los hombres como luz. Y por eso dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Otras traducciones dicen aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. No importa cuál de las dos usemos, la realidad es única. Amén. Cristo como luz alumbra en el corazón de todos los seres humanos. No hay un solo corazón de ningún ser humano que haya pisado la faz de esta tierra que la luz de Cristo no haya alumbrado en él, que la luz de Cristo no haya testificado en él, porque el deseo y la intención divina es salvar a ese hombre, ¿ok? Y bueno, con todas las implicaciones que representa esa salvación que el escritor de Hebreos la llama la grande salvación. Pero es Cristo testificando, es Cristo alumbrando como luz en el corazón de los hombres. Y ahí, bueno, pastora, ya empezamos a introducirnos o a meternos un poquito en el segundo aspecto, que es lo que Dios hace en nosotros. Aleluya. No sin antes reafirmar una vez más estos puntos que creo que son fundamentales del primer aspecto, lo que Cristo hizo por nosotros. Una vez más lo reitero, el Señor inauguró un camino que para el hombre estaba cerrado, completamente cerrado. Y Él inaugura un camino y un camino nuevo y vivo se abre para el hombre. Entendemos que este camino nuevo y vivo no es algo, es la persona gloriosa del Hijo de Dios. Él es el camino de salvación. Él es el camino de vida que Dios abre para que los hombres puedan transitar por él. Además de eso, también dijimos, es la puerta de Dios, es la puerta de salvación, es la puerta ensangrentada. Aquella puerta, recordamos en Egipto, cuando el pueblo de Israel se encontraba allí, en Egipto, que Dios iba a obrar ya la última plaga que venía contra los egipcios, que era la muerte de los primogénitos,
y mandó a que un cordero fuese sacrificado por familia y que esa sangre se recogiera, ¿ok? En un tazón y luego se pintaran los dinteles de las puertas. Bueno, es maravilloso porque aquellas puertas ensangrentadas lo que hacían era testificar, testificar de aquel que un día apareció en las calles de Jerusalén y dijo, yo soy la puerta. El que Aleluya. por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, esto es glorioso porque esto tenemos que realmente darle el valor que tiene. La obra de Cristo por nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario es algo extraordinario, único. Nada ni nadie lo podía hacer, solo Dios lo podía hacer. Dios se despoja de su Hijo unigénito, lo entrega por amor a todos nosotros, pero es importante saber para qué lo hace. ¿Para qué lo hace? Para abrirnos un camino de salvación. ¿Para qué lo hace? Para inaugurar una puerta que se abre para el hombre. Entonces hay esperanza para el hombre, hay salvación para el hombre, hay oportunidad divina para el hombre. Sin esto sería imposible. Y entonces encontramos unas expresiones que corroboran esto de una manera extraordinaria. En Hechos 17, Pablo lo dice bajo la inspiración del Espíritu de la siguiente manera. Hechos 17, a partir del 24, el apóstol dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y el apóstol, por inspiración divina, lanza dos expresiones que son tan ricas y tan abundantes y dice, y les ha prefijado. Buah. Prefijado. O sea, Dios fijó de manera anticipada, preparó de manera anticipada, según su propio beneplácito. ¿Qué les ha prefijado? Les ha prefijado dos realidades. La primera, el orden de sus tiempos. Y la segunda, los límites de su habitación. En primer lugar, esa palabra tiempos que el apóstol usa allí viene de la palabra griega kairos. En el griego existen dos palabras para tiempo, cronos y kairos. El cronos habla del tiempo natural y terrenal, que está marcado por las leyes naturales, pero el kairos tiene que ver con un tiempo fijo, apropiado de oportunidad divina. Esa es la esencia del kairos. Es la oportunidad divina, o sea, es lo que Dios produce para nosotros. Por supuesto que los kairos de Dios tienen un tiempo cronos donde se manifiestan, pero la esencia del kairos es que hay una oportunidad divina, y cuando digo una oportunidad divina, no quiero que entendamos esto de manera numérica como que Dios le da solo una oportunidad al hombre. No, son repetidas y repetidas ocasiones que Dios permite esta oportunidad divina. Es un tiempo propicio, es un tiempo oportuno de parte del Señor. ¿Para qué? Para tocar el corazón del hombre. Nuestro Dios es un Dios que nos atrae con cuerdas de amor. Nuestro Dios es un Dios que ministra a nuestros corazones, aunque estábamos perdidos, cuando estábamos en tiniebla, cuando no conocíamos a Dios en su grande amor, Él por medio de su luz nos estaba atrayendo, nos estaba confrontando, nos estaba haciendo ver la condición en la que estábamos. Eso solamente lo puede hacer un Dios de amor. Amén. Eso solamente lo puede hacer el Dios que ama Amén. al hombre, porque si no fuera imposible. Así es que todos los seres humanos tienen un tiempo kairos de Dios, un tiempo oportuno de Dios, pero también tienen, dice que unos límites
de una habitación. Ahora, ¿cómo entender estas expresiones proféticas? La habitación es el lugar donde uno vive, donde uno mora, ¿ok? Total. Y nos habla de unos límites, ¿ok? Wow. ¿Ok? Entonces hay unas fronteras. Los límites de la habitación divina que Dios ha prefijado a todo hombre realmente es estar en Cristo. Todos los hombres fueron establecidos por el Padre para que estuvieran en su Hijo, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos sean salvos en Él. Nuestra verdadera habitación es Cristo. Por supuesto que en un sentido, y eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, estas dos realidades que corren a través del corazón apostólico, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Pero en uno de esos aspectos se nos señala que nuestra casa es Cristo, que nuestra habitación es Cristo, estar en Cristo, vivir en Él, permanecer en Él, experimentarlo como nuestra vida, como nuestra luz, como nuestro Salvador, Redentor, como nuestra propia justicia. No simplemente tener la idea de eso, no simplemente tener una creencia de eso, no, que eso llegue a ser una realidad viva en el corazón del hombre, porque Dios no nos ha llamado para que acumulemos o cultivemos ideas y pensamientos e imaginación, no, Dios nos ha llamado para una experiencia viva de su Hijo en nuestros corazones. Entonces, todo hombre tiene un tiempo kairos de Dios, una oportunidad divina donde Dios llega, toca su corazón, ministra su corazón, les alumbra, les resplandece con su luz, les trae convicción de pecado, de justicia, de juicio, con un propósito, atraerlo a Él y establecerle unos límites de una habitación gloriosa que es nada menos que el Hijo de Dios. Ahora, maravilloso, verso 27, pastora. ¿Para qué Dios prefija, para qué Dios establece a todos los hombres un orden de tiempos kairos y unos límites de habitación? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Y esto es extraordinario, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Y por qué no está lejos de cada uno de nosotros? Porque esta luz alumbra en nuestros corazones. Amén. Esta luz testifica en nuestros corazones. No tenemos que ir a un lugar para encontrarnos con el Señor. El Señor está testificando en el corazón de los hombres. Las personas que nos están escuchando no tienen que ir a un lugar, que correr a otro, que ir a otro país para buscar. No, la respuesta es Cristo y la respuesta la tienes en tu propio corazón. Esta luz te testifica en tu propio corazón. El Espíritu de Dios está hablando y testificando el propio corazón de los hombres. Por eso, en el versículo 30 de este mismo capítulo, el apóstol dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es extraordinario porque esto no limita la salvación para un grupo particular o como para un grupo de privilegiados nada más. No, Dios manda a todos los hombres, no a algunos hombres, a todos los hombres y en todo lugar. ¿Qué les manda? Que se vuelvan a Él, que se Amén. puedan arrepentir. Y eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el vuelco del corazón Aleluya. para nuestro Dios. Y por supuesto que nos volvemos de una realidad en la que vivimos a otra. Es el volvernos, creo que la mejor definición de arrepentimiento la dio el mismo Señor, nuestro mismo Señor Jesús resucitado, cuando se le aparece a Pablo y lo envía a los gentiles y le dice, ve a ellos, yo te envío, abre sus ojos. ¿Para qué? Para que se vuelvan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios. Ese es el arrepentimiento. Es un vuelco genuino, continuo que el corazón hace de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, todo eso es tan glorioso y todo eso establece realmente esta obra que Cristo, el Hijo de Dios, ha hecho por nosotros. Hay muchas cosas más que se puedan decir. Creo que es fundamental no dejar pasar este espacio para decir que este aspecto de la obra de Dios es un aspecto que está completado, terminado y consumado. Aleluya. Para mí, la expresión que el apóstol usa en el Evangelio de Juan cuando dice consumado es, a eso se está refiriendo. Wow. El Señor está diciendo, Padre, la obra que tú me diste que yo hiciese, la he cumplido, la he acabado. No ha quedado hecho falta absolutamente nada. Entonces, lo que Cristo hizo por nosotros, consumado es. Es una obra perfecta, es un sacrificio perfecto, es un sacrificio suficiente, es un sacrificio completo. Por eso, todo esfuerzo humano, todo esfuerzo que sale desde nuestra propia naturaleza humana, todo esfuerzo que sale desde lo que representa a el hombre, ¿ok? Todo lo que el hombre pueda hacer en su propia fuerza, en su propia capacidad, realmente son obras que para Dios son muy aberrantes. No tienen ningún tipo de valor, son despreciables, porque no hay nada que el ser humano pueda hacer, aclaro, por sí mismo, en su propia fuerza y capacidad para él tratar de justificarse delante de Dios. Wow. Primero, porque no hay necesidad alguna, porque ya hay una obra perfecta y suficiente. O sea, Cristo, porque el hombre siga pecando, Cristo no va a volver nuevamente para ser crucificado. No, Él con una sola ofrenda completó de una manera exacta y plena toda la provisión necesaria para que los hombres vuelvan a Dios, para que los hombres sean reconciliados con Dios. Mis amados, todo lo que Dios tenía que hacer lo hizo. Lo hizo por nosotros. El hombre no tiene ninguna excusa para no volver su corazón a Dios. No tiene ninguna excusa para no experimentar una real, plena y verdadera reconciliación. La única razón, y de hecho el mismo Señor la expuso, que vale la pena que la leamos en Juan capítulo 3, por la cual el hombre puede permanecer en esa condición, el Señor lo dijo extremadamente claro. Vamos a leer desde el verso 17, ahí en Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, o en este pasaje sería equivalente a decir, no envió Dios a su Hijo a los hombres para condenar a los hombres, sino para que los hombres sean salvos por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por tanto, la única razón
y el único motivo para que un ser humano pueda permanecer en tinieblas, en oscuridad y en condenación es que aborrezca la luz que está testificando y resplandeciendo en su corazón. Wow. Pero esto es maravilloso y me gustaría cerrar esta primera parte con este aspecto porque es fundamental. O sea, Dios es tan maravilloso que el hombre por sí mismo, por sí solo, aún es incapaz de creer. Y Dios en el Hijo le brinda esa capacidad de hacerlo. Wow. Dios mismo en el Hijo. Aquí mismo lo dice en Juan capítulo 1, versículo 7, dice, este vino por testimonio, está hablando de Juan el Bautista, Sí, aquí en sí. esta expresión, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, para que diese testimonio de Cristo. Y luego dice, a fin de que todos creyesen por él, por la luz, por Cristo. Miren la expresión, todos creyesen por Por Él. él. O Claro. sea, creer por Por él. Él. Sin él es imposible creer. Y Pablo afirma esta gran verdad en Filipenses capítulo 1 y lo dice de la siguiente manera en el versículo 29. Porque a vosotros os es Dado. concedido a causa de Cristo. Cristo es la causa, la razón de ser, el principio de origen. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero a causa de Cristo se nos ha concedido que creamos en Él. O sea, Aleluya. no es solamente el hecho de que Dios haga brillar o resplandecer su luz en el corazón, sino que junto con esa medida de luz que Dios trae al corazón, también hay una capacidad divina que nos habilita para que creamos en Amén. esa luz. Amén. Y eso es algo realmente extraordinario. Ahora, que Dios no obliga a los hombres, ¿ok? Que no les pone un revólver en la cabeza o no les ata una soga al cuello para que crean por obligación, porque entonces Dios estaría quitándonos la capacidad de nuestra voluntad. Eso De es otra cosa. recibirle, claro. Pero hay una capacidad divina ministrada en la luz para que podamos creer en Él. Esa es la razón por la cual no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. No hay jactancia aquí. Si hemos creído en Él, es porque Él nos habilitó la capacidad de creer en Él por Él mismo y porque su luz apareció y testificó en nuestros corazones. Sé que es Wow. mucho lo que se pueda seguir compartiendo acerca de esta verdad. Bueno, creo que lo que el Señor me ministró para este primer aspecto, por lo menos es mi confianza en el Señor que pueda servir de algo de base, de fundamento y que esto pueda ayudar a muchos que van a escuchar el programa para que puedan seguir introduciéndose en esta verdad y que el Espíritu del Señor siga abriendo sus mentes, sus corazones, iluminándolos y puedan seguir creciendo en este aspecto maravilloso de la obra que es lo que Cristo hizo Por por nosotros. Y podríamos programar entonces otro espacio para compartir ese segundo aspecto de lo que Él hace en Él. nosotros, que está muy ligado, muy íntimamente ligado con este aspecto que ya hemos visto. Wow. Apóstol, yo estoy sin palabras, deleitándome, digiriendo, disfrutando esta gloriosa verdad. Qué hermoso, qué poderoso. Siempre estamos, o siempre el hombre está esperando, quiero recibir una buena noticia, quiero que me digan algo agradable hoy, quiero que el banco me llame y me diga, quiero que, wow. Y comenzaste citando, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy hemos escuchado nuevamente
un mensaje que, como dijiste, está tan vigente, lo que Dios hizo por nosotros. Por mencionar tiempo, aquel día de la cruz como hasta hoy, porque es una verdad gloriosa que se extiende día a día hasta que se diga hoy. Es vital, es de suprema importancia. Esto todos tienen que saber de esta gloriosa verdad. ¿Sabes para qué? Para que lleguemos a comprobar lo que se nos ha concedido en él. Si no, es como siempre decimos, es como que hayamos recibido una herencia, lo tenemos, la notificación la tenemos en el sobre, no la abrimos y seguimos viviendo como esclavos, aunque seamos herederos de todo. Wow, esto es poderoso, es vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que disfrutar esta primera parte y claro que sí, prepararemos la segunda parte, apóstol, de parte de las personas que ya están con nosotros y quienes nos escucharán en diferido. Gracias. Y damos sobre todas las cosas gracias a papá por apartarte y escogerte para este glorioso evangelio y que te haya confiado el edificar y el afirmar esta verdad. Creo que es el mayor sentido que tu vida pueda tener. Yo creo que naciste definitivamente, y cuando digo creo, no es de forma dubitativa, sino de forma firme. Creo que definitivamente el Señor te apartó, te escogió para edificación y damos gracias al Señor por tu vida, para consolación y para establecer más ampliamente esta verdad. Gracias, apóstol, y claro que sí, ya programaremos nuevamente otro espacio. Ha sido hermoso, me ha ministrado mucho el Señor en este tiempo. Cuánto amor, cuánta verdad, cuánta paz. Qué glorioso es poder disfrutar y conocer esto. Apóstol, te cedemos nuevamente el espacio para que te despidas de los hermanos y nada, ya estaremos programando nuevamente. Gracias, gracias, pastora. La verdad que agradecemos mucho al Señor por estos tiempos, por estas oportunidades. Siempre es un privilegio enorme poder ser un instrumento del Señor si a Él le place y poder ayudar y contribuir a todos nuestros hermanos, a que podamos seguir adelante, a que podamos seguir avanzando en este camino maravilloso, nuevo y vivo del Señor y que podamos seguir creciendo en esta realidad de Él. Así es que un saludo a todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo. Sé que el programa es escuchado en muchos lugares, en muchos países, así que un abrazo a todos mis amados y esperamos volver a vernos pronto. Gracias. Amén, amén, amén. Gracias, apóstol, amados hermanos, a usted que está con nosotros y a quienes nos escucharán en diferido. Hágase uno también en la participación de este glorioso evangelio y únase a nosotros y comparta comparta el link para que este mensaje llegue a más y más y más corazones y Cristo sea anunciado. Todos los días tenemos que anunciar este glorioso mensaje de salvación, de reconciliación y de paz, porque su reino, el reino no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. Creo que no hay un mensaje que produzca paz, solo este. Realmente así lo creo y estoy convencida de ello. Apóstol, gracias. Salúdame a la pastora Sandra y a toda la familia, a la casa de Reino allí en Barranquilla. Y como dije al principio, confiamos poder estar por allá pronto. Claro que sí, Bendecido. pastora, con todo gusto. Amén. Gracias. Gracias, apóstol.